Sea cual sea tu rutina, seguro que utilizas cientos o incluso miles de microchips en un solo día. Actividades como encender una simple bombilla LED, pagar una factura con la tarjeta bancaria o ver un vídeo en YouTube, como estás haciendo ahora, solo son posibles gracias a estas diminutas piezas con miles de componentes casi invisibles. En las últimas décadas, la tecnología ha evolucionado de forma asombrosa y ha cambiado por completo el estilo de vida de miles de millones de personas, con dispositivos que se han convertido en indispensables. Sin embargo, a pesar de estar al alcance de gran parte de la población mundial, el control de la tecnología pertenece a unos pocos países y controlar la cadena de suministro de microchips se ha convertido en algo extremadamente importante. Por eso hemos visto crecer cada vez más la disputa entre Estados Unidos y China por el control de la tecnología, hasta el punto de que Taiwán ha saltado a los titulares por ser uno de los mayores productores de microchips del mundo. Pero hay un país que rara vez se menciona en esta disputa y que ejerce un gran poder. ¿Cuál es este país y por qué ha cobrado tanta importancia? Es lo que voy a mostrarte en este vídeo. Cuando se trata de inventos, es difícil elegir cuál es el mejor o el más importante de la historia. Si hablamos de inventos tecnológicos, es aún más complicado, porque un nuevo producto o tecnología siempre se crea a partir de un componente anterior o utilizando otros preexistentes. Esta evolución constante llevó a la invención en 1904 de las válvulas de diodo o válvulas termoiónicas, que permitían controlar corrientes eléctricas. El uso de estas válvulas, junto con otros elementos, llevó a la invención de la radio, la televisión e incluso el primer ordenador digital y electrónico de la historia. El ENIAC, puesto en marcha en 1946, utilizaba 18.000 válvulas, pesaba casi 30 toneladas y ocupaba mucho espacio. La necesidad de reducir su tamaño y aplicar la tecnología a satélites y cohetes, por ejemplo, llevó a la invención del transistor, que puede sustituir a las válvulas, aunque es hasta 200 veces más pequeño. Pasar de las válvulas a los transistores fue un gran salto, pero en 1958 el ingeniero Jack Kilby de Texas Instruments dio un paso más que cambiaría por completo el mundo de la tecnología. Consiguió combinar algunos transistores y otros componentes como resistencias en una pequeña placa y creó el primer circuito integrado o microchip de la historia, que fue perfeccionado y utilizado en la creación de ordenadores personales, teléfonos móviles y diversos dispositivos que tenemos a nuestra disposición y que nos facilitan enormemente la vida diaria. La evolución ha sido impresionante, pasando de 6 transistores instalados en el primer microchip a unos cuantos miles de millones en los más modernos. Pero toda esta evolución no se habría producido si no hubiera habido otra evolución más silenciosa: la evolución de las máquinas que fabrican los microchips y que permiten encajar cada vez más componentes en espacios más reducidos. Aunque es un proceso complicado e implica mucha tecnología, la fabricación de un chip empieza con un material sencillo y abundante, el silicio, que suele extraerse de la arena. Tras el proceso que separa el silicio de los demás materiales, se forma el cristal de silicio que permite fabricar un cilindro de características extremadamente precisas y controladas. A continuación, este cilindro se corta en rodajas, creando varios discos, que popularmente se denominan obleas. Los discos tienen distintos tamaños según su uso. Por lo general, el grosor oscila entre 0,7 y 1,5 milímetros y los diámetros varían entre 200 y 600 milímetros. Una sola de estas obleas puede convertirse en cientos o miles de microchips, dependiendo de su complejidad. El siguiente proceso al que se someten los discos es la litografía, que es en realidad donde se construirán los microchips. La litografía funciona como la impresión, pero en este caso utiliza la luz para imprimir los circuitos diseñados en los discos de silicio. Y hay 2 procesos diferentes para esta etapa, y entender un poco sobre cada uno de ellos es sumamente importante para comprender por qué una sola empresa ha llegado a ser tan poderosa en el mundo. El proceso más común se conoce por las siglas DUV, que significan ultravioleta profundo y utiliza luz con una longitud de onda de 193 nanomilímetros para grabar los chips. El otro proceso se denomina EUV, o ultravioleta extremo, que utiliza una longitud de onda 14 veces menor y por tanto puede producir chips más pequeños
y mucho más potentes. Actualmente, los chips más sencillos, utilizados en electrodomésticos como los frigoríficos, se fabrican con el sistema DUV, mientras que los microchips de mayor capacidad, que se utilizan en dispositivos más complejos como los últimos iPhones, se producen con tecnología EUV. La tecnología EUV se ha convertido en algo muy importante y en un capítulo aparte en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, porque los microchips son muy importantes en el desarrollo de armamento. Y solo una empresa en el mundo domina este proceso y produce máquinas EUV, por lo que muchos la consideran la empresa más poderosa del mundo. ¿Sabes de qué empresa estoy hablando? En 1984, Philips, una de las mayores empresas del sector de la electrónica, unió sus fuerzas con el fabricante de chips Advanced Semiconductor Materials International, conocido por las siglas ASMI. Juntas, estas dos empresas de los Países Bajos fundaron ASM Lithography, una compañía para desarrollar nuevos equipos para la producción de chips. Según la propia página web de la empresa, los comienzos fueron humildes y la sede se encontraba en un cobertizo con goteras junto a las oficinas de Philips en la ciudad de Eindhoven. A pesar de estos difíciles comienzos, la empresa consiguió poner en marcha su primera máquina que utilizaba la litografía para fabricar microchips en menos de un año. La inversión continuó por parte de Philips y ASMI y al año siguiente de su fundación, la empresa ya estaba establecida en sus propias instalaciones, con mejores condiciones y más de 100 empleados. Poco a poco se lanzaron nuevos equipos y ASML conquistó otros mercados como Asia y Estados Unidos, además de establecer asociaciones con otras empresas como la alemana Carl Zeiss, uno de los más importantes fabricantes de equipos ópticos del mundo. Como veremos más adelante, esta asociación ha perdurado hasta nuestros días y ha sido importante para el desarrollo de las máquinas de ASML. Pero el gran punto de inflexión para la empresa se produjo en 1995. Ese año, Philips se sometió a una reestructuración financiera y decidió deshacerse de su participación en ASML. La vía elegida para la venta fue una OPV, oferta pública de ventas, en la que Philips vendió la mitad de su participación en el lanzamiento de las acciones y la otra mitad en los años siguientes. Como empresa independiente, ASML utilizó los fondos obtenidos en las bolsas de los Países Bajos y Estados Unidos para invertir en investigación y en la adquisición de empresas más pequeñas, generalmente fabricantes de piezas para sus equipos. Las inversiones parecían arriesgadas, pero eran importantes para que la empresa se convirtiera en única en el mundo. Con el cambio de milenio, ASML empezó a desarrollar la tecnología EUV que acabo de explicarte. La litografía ultravioleta profunda ya había sido estudiada por los científicos desde principios de los años 80, pero ninguna empresa había sido capaz de desarrollar equipos con esta tecnología. Una de las razones por las que ninguna empresa era capaz de crear algo así eran los altos costes que implicaba, y ASML fue capaz de resolver este problema con la ayuda de sus principales clientes. Se invirtieron más de 6.000 millones de euros, una suma que en gran parte procedía de TSMC, Samsung e Intel. Estos son los tres mayores fabricantes de microchips del mundo, y juntos representan el 84% de la facturación de ASML. Contar con recursos suficientes y la compra de varias empresas proveedoras de material y tecnología, como el grupo Silicon Valley, permitió a ASML iniciar en 2016 las ventas comerciales de la TWINSCAN NXE, considerada la máquina más valiosa del mundo. Echa un vistazo a los detalles de este impresionante equipo. La máquina de fabricación de chips de ASML tiene el tamaño de un autobús de 2 pisos y se ensambla en la sede de la empresa en Veldhoven, pero sus piezas se fabrican en 60 lugares diferentes de 6 países. Tras el montaje en la fábrica, el equipo se desmonta y se transporta al cliente, un proceso muy complicado, ya que se necesitan 20 camiones y 3 Boeing 747 para realizar el transporte. No es de extrañar que una máquina así cueste nada menos que $200 millones. El equipo es tan sensible que necesita estar en un entorno extremadamente limpio, ya que cualquier partícula, por pequeña que sea, puede dañar la máquina. El aire del interior de la sala donde funciona la máquina es hasta 10.000 veces más limpio que el aire del exterior. Con un equipo tan caro, nunca se es demasiado cuidadoso. En el interior de la máquina, la luz ultravioleta, invisible para el ojo humano, atraviesa una serie de espejos hasta incidir en las obleas y grabar los circuitos.
Para que la luz no se desvíe, los espejos deben ser extremadamente planos y nivelados, y según el fabricante, lo son. Según Carl Zeiss, si un espejo de este tipo se ampliara al tamaño de un país como Polonia, por ejemplo, la mayor variación de superficie sería de apenas 1 milímetro. A finales de 2022, ASML había vendido 190 de estas máquinas, lo que ayudó a la empresa a convertirse en una de las más valiosas de Europa. Pero, ¿por qué no han surgido competidores hasta ahora? ¿Y cuánto poder da esta empresa al gobierno holandés en la guerra de chips entre China y Estados Unidos? Eso es lo que descubrirás ahora. Además de ser la pionera y mantener una reputación basada en la eficacia operativa y la capacidad de entrega, ASML posee una amplia cartera de patentes relacionadas con la litografía, lo que confiere a la empresa una enorme ventaja competitiva y protege sus innovaciones tecnológicas. Esto dificulta a sus competidores, como la japonesa Nikon Canon, por ejemplo, la fabricación de máquinas con tecnología EUV. Pero la aparición de otra empresa capaz de fabricar equipos con tecnología EUV es uno de los principales objetivos de China, cuyo gobierno anunció a finales del año pasado un plan de inversión de $143.000 millones para el desarrollo de la industria china de chips. Huawei, una de las mayores empresas tecnológicas chinas, anunció recientemente que había logrado importantes avances en la fabricación de un componente utilizado en la máquina, la fuente de luz. Pero según un informe de la CNBC, podrían pasar décadas antes de que surja un competidor. En primer lugar, porque se trata naturalmente de una tecnología muy compleja. Y en segundo lugar, porque probablemente ninguna empresa podrá desarrollarlo todo por sí sola. Serán necesarias asociaciones y en este momento, todas las adquisiciones y acuerdos realizados por ASML con sus proveedores no permiten a estas empresas colaborar con competidores potenciales. En consecuencia, es probable que ASML siga siendo una de las empresas más importantes y estratégicas del mundo durante mucho tiempo y un actor clave en la disputa entre China y Estados Unidos. Según un informe de Reuters, en 2018 el gobierno holandés concedió a ASML una licencia para vender su máquina más avanzada a un cliente chino. Pero el gobierno estadounidense, liderado entonces por Donald Trump, buscó la manera de bloquear la venta y, tras al menos 4 rondas de negociaciones en las que participaron funcionarios de ambos países, la licencia fue retirada y hasta la fecha no se ha vendido ninguna máquina EUV a China. Ni siquiera el cambio de mando en la Casa Blanca pudo cambiar el escenario y el presidente Joe Biden aprobó en agosto de 2022 la Ley del Chip, que restringe el acceso chino a las tecnologías estadounidenses. Además de las restricciones, la ley también prevé incentivos por un total de $280.000 millones para que las empresas del sector construyan fábricas en Estados Unidos y fomenten la investigación. Sin embargo, la ley solo funcionará si el gobierno holandés y ASML se ponen de acuerdo para mantener a China alejada de sus máquinas. Para la empresa, perder un mercado como China obviamente no es interesante y este juego de poder entre los gobiernos perjudica los ingresos de la empresa. Por otro lado, esto también podría prolongar el monopolio durante más tiempo, ya que al adquirir una de estas máquinas, China podría utilizar la ingeniería inversa para intentar copiar la tecnología y producir sus propios equipos lo antes posible. Queda por ver si los Países Bajos seguirán las decisiones estadounidenses o si los beneficios y otros intereses hablarán más alto. Si te ha gustado el vídeo, seguro que te gustará este. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.